Para presentar a nuestra siguiente ponencia, que es el panorama actual de la cardiopatía congénita, es para mí un agrado presentarles a un gran amigo, al doctor Flavio Hernández Castro. El doctor Flavio es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Coahuila, especialidad en ginecología y obstetricia en la UMAE número 23, avalado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la generación número 32, subespecialista en medicina materno-fetal en el Hospital Universitario, avalado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, tiene posgrado en medicina crítica en obstetricia en la UMAE 23 por la Universidad de Monterrey, posgrado en diabetes mellitus avalado por el Tecnológico de Monterrey, posgrado en ecocardiografía fetal en el Instituto Universitario y Escuela de Medicina del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina, doctorado en medicina por el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, diplomado en investigación clínica por la Universidad de Monterrey, diplomado básico en docencia universitaria por la Universidad Autónoma de Nuevo León, diplomado en estadística e investigación científica por la Sociedad Hispana de Investigadores Científicos y profesor del Departamento de Obstetricia y Medicina Materno-Fetal del Hospital Universitario. Démosle la bienvenida al doctor Flavio Hernández Castro. Buenas tardes, gracias por quedarse a oír la lista esa. Yo sé que están cansados, voy a tratar de no retardarlos mucho. La verdad, me da mucho gusto estar aquí, ver tanta gente. Hay unos que no conozco, pero que tu maestro de la residencia te invite, pues la verdad a mí me da mucho gusto que esté el doctor Cortés, que esté Gabriel, que estén todos ustedes. La verdad me da mucho gusto. No sé si me iban a presentar, en realidad. Déjenme aprendo. No sé cómo pasar esta. Creo que ya. Bueno, en los siguientes 20 minutos vamos a hablar de manera un tanto rápida del panorama actual de las cardiopatías congénitas. Cuando uno da una plática, bueno, yo siempre les digo esto, aunque a pesar de que en algún momento de la plática crean que tengo conflicto con todo, les aseguro que no tengo conflicto con nada. La pregunta que uno tiene que hacerse cuando va a abordar un tema, y sobre todo si es de salud pública mundial, que les aseguro que así es ¿por qué? Si yo considero que no involucra a mi población, si yo considero que no es relevante, tiro el problema a la basura y me dedico a otra cosa. Pero, ¿por qué interesarme en la ecocardiografía fetal o en las cardiopatías congénitas? Bueno, si quieren hablar de números, tenemos que dimensionar un problema. Primero, entre 8 y 12 de cada 1000 recién nacidos en todo el mundo van a nacer con una cardiopatía. No hablamos de las graves, hablamos de todas en general. Sigue siendo la primera causa congénita de muerte en el primer año de vida. Y si ustedes aplican el 8 en cada 1000, el número más pequeño, a la población que nos dice que nació INEGI en el último reporte 2020, que fue 1.600.000 y tantos niños, bueno, ustedes pueden asegurar que más de 13.000 niños tuvimos en 2020 con cardiopatía congénita. Si a ustedes le agregan esto a que es la anomalía congénita más frecuente, pues tal vez vayan viendo que ese 0.8% no refleja mucho, ¿no? Es más frecuente que las cromosomopatías, como les voy a mostrar más adelante, y el problema es que a veces las acompaña. Entre 30 y 50% de estos niños van a requerir algún tipo de intervención en el primer mes de vida, y esto se va a extender a un porcentaje mayor si consideran el primer año de vida. Y por si fuera poco, 8, 9 de cada 10 de los bebés que tengan cardiopatía congénita vienen de mamás sin factores de riesgo. Uno puede escuchar en algunos lugares donde la evidencia se curva hacia lo positivo, en algunos lugares del centro de la República, que la detección es cercana al 100%. En realidad, si ustedes revisan evidencia reciente de centros más grandes, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, España, la detección real es 11 a 48%. Entonces, no es un problema exclusivo de nosotros. Este estudio es una revisión prácticamente de 30 años en 204 países que nos hablan de la muerte en los primeros 19 años de vida. Bueno, resulta que las cardiopatías
No aparecen aquí, pero dense cuenta de algo. Las anomalías congénitas ocupan el 6º lugar a nivel mundial en muertes en esta población. Y resulta que de todas las anomalías congénitas, el primer lugar se lo llevan las cardiopatías congénitas. Si ustedes consideran en esta imagen, esas son cardiopatías que he visto en los últimos 4 años. Realmente tenemos cómo diagnosticarlas, tenemos cómo tratarlas, pero tenemos que considerar otra cosa. A veces creemos que yo no me dedico a medicina fetal, entonces yo no voy a ver una cardiopatía, ¿sí? Ese es un error grande. Me preocupo generalmente por la cromosomopatía. Bueno, pero resulta que van a encontrar 5 veces más cardiopatías que trisomías 21 y no está el doctor Iván Dávila porque se molesta cuando pongo esto, van a encontrar 10 veces más cardiopatías que defectos de tubo neural. Entonces, realmente sí tenemos cardiopatías. Este es otro estudio, es un metaanálisis, son 50 años prácticamente, y lo que pueden ver en el 8.2 es cómo se ha ido incrementando la prevalencia de cardiopatía congénita neonatal en el mundo. ¿Cuál es el problema? Que si analizan cada uno de los intervalos de tiempo, que son entre 4 y 7 años, están medio irregulares en el metaanálisis, van a encontrar que cada intervalo va aumentando un 10% la incidencia. Las líneas delgadas de ese lado son los intervalos de confianza, entonces de manera de un promedio, de manera general era 8.2 por cada 100,000, por cada 1,000, perdón, pero resulta que de 2017 a la fecha se ha incrementado. Entonces podríamos decir que en ese metaanálisis se encuentran 9.4 por cada 1,000 recién nacidos vivos. Si ustedes dicen, bueno, tal vez las únicas que se han modificado son las más graves y no las vamos a ver nosotros, no, resulta que 65% de ellas fueron las consideradas menos graves como defecto del septum interventricular, que se ha incrementado, pero esto quiere decir que en los últimos 50 años se han incrementado entre 3 y 6 veces. Otros problemas como el falot que está allí, pero realmente no se ha incrementado tanto. De manera global, ustedes podrían decir en una serie neonatal que estas 7 patologías que están ahí en rojo, la primera es defectos del septum interventricular, representan cerca de 82% de las cardiopatías congénitas. Hago referencia de es neonatal o fetal, ¿por qué? Porque nosotros en vida fetal no podemos detectar algunas y algunas serán evolutivas. Por ejemplo, persistencia de conducto arterioso no lo vamos a ver en vida fetal. Defectos del septo atrioventricular, foramen oval es un defecto del septo atrioventricular, del septo atrial, perdón. Entonces, realmente esas son las que no vamos a poder ver. Pero, por ejemplo, afortunadamente de las que más han aumentado son los defectos del septum interventricular, que sí los podemos ver muchos de ellos, hay algunos que no, y desafortunadamente otra que ha aumentado es el complejo falot. No sé por qué aumenta. Ahí está. Entonces, ese grupo se los pongo ahí, ¿por qué? Porque tenemos que estar conscientes que a nivel mundial existen y que nosotros no somos diferentes al resto del mundo. Si yo me aprendo este grupo de 5 o 7 patologías, lo que voy a saber es que puedo detectar, ¿sí? Este es nuestro problema grande, la mortalidad neonatal. Este es un estudio no tan reciente, 2016, que nos habla de mortalidad por cardiopatía congénita. Entonces, vemos ahí que esa idea de que ha mejorado las cosas, ahorita la trataremos. Este es un estudio que abarca como 20 y tantos años y lo que vemos es que va en incremento. Para 2013, que se reporta este estudio, representaron el 25% de la mortalidad en menores de 1 año. Y afortunadamente nos dicen qué patologías causaron la muerte en estos niños a nivel nacional. Bueno, lo que les comentaba, 55% de las muertes neonatales ese año, ojalá que fuera diferente, pero en último lugar de incremento fue el complejo falot con estenosis, después siguió el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, luego siguió transposición de grandes arterias y defectos del septum interventricular. Entonces, realmente esas fueron las que impactaron la mortalidad principalmente en el país. ¿Cuál es el problema? Que de ese grupo, 10% fallecen las primeras 24 horas. ¿Y cuál es el problema más grande? Que 90% no tenían diagnóstico. Entonces, si nos vamos a 2020, esto es lo último que reporta INEGI, van a ver que de las primeras causas de muerte en menores de 1 año, la segunda son las malformaciones congénitas, ¿sí? Que representaron 25% más o menos, pero resulta que 55% fueron cardiopatías congénitas. Entonces la realidad es de que no hemos cambiado nada en los últimos 10 años. ¿En quién es valorado el corazón fetal? Bueno,
hay una tabla, ahí viene la bibliografía. Generalmente pensamos que tiene que haber mujeres con factores de riesgo. Ustedes pueden ver que hay diabetes gestacional, pregestacional, lupus, pararritmias, y lo que nos dice no es la intención de que ustedes tamicen solamente en ese momento, ¿no? Hay factores de riesgo farmacológico, uso de litio, inhibidores de recaptura de serotonina, AINES tercer trimestre, y bueno, otra vez molestando a biólogos de la reproducción, las técnicas de reproducción asistida se incrementan también, ¿no? Hay que considerar algo, cardiopatía congénita no solamente es igual a defecto estructural, ¿sí? Hablamos también de arritmias y hablamos también de defectos, problemas funcionales. Entonces, estos a veces son más difíciles de diagnosticar. Volvemos a tratar lo que comentaba la doctora Acevedo. Si ustedes consideran diabetes gestacional como algo inocuo, se van a dar cuenta que eso es irreal. Este es otro metaanálisis, 15 estudios, 12,000 fetos, y bueno, si vemos en la primera parte que la diabetes pregestacional aumenta 3.4 veces el riesgo de cardiopatía congénita. Pero si se van a la otra parte, van a ver que la gestacional, la que considerábamos que no les pasa nada, solo le doy metformin, pues en realidad también la aumenta. Entonces, realmente diabetes gestacional también modifica los riesgos para cardiopatía congénita. Otro estudio en el que hablamos de índice de masa corporal materno. Es cierto, 70-80% de la población tiene obesidad o sobrepeso, y otros países, los que desafortunadamente escriben más, no consideran estos números. Si hablamos solamente de obesidad, que en algún momento se pensó que el sobrepeso no hacía nada, van a ver que la obesidad por sí misma aumenta 17% el riesgo de cardiopatía congénita, ¿sí? ¿Qué pasa con sobrepeso? Bueno, aumenta un 4%. Entonces, realmente sí impacta. Si quisieran saber por defecto cuáles son los que se incrementan, bueno, van a ver transposición de grandes arterias, patología de arco aórtico, van a ver defectos atriales y persistencia de conducto arterioso. Es decir, algunos de los que impactan la mortalidad del neonato mexicano se incrementan por obesidad, y eso muchas veces no lo consideramos. Entonces, va a haber algunos que se modifiquen más, por ejemplo, defectos atriales, defectos del septum interventricular, como este. Entonces, la obesidad sí va incrementando. La gráfica de barras de un lado, en el color azul más claro, lo que representa es, mientras más obesa la paciente, creo que nos señala, pero mientras más obesa la paciente, más riesgo de incrementarse estas patologías. La doctora Acevedo comentaba, sabemos que obesidad se asocia a diabetes, a hipertensión, hiperlipidemia, ¿sí? Pero este fue mi trabajo de posgrado del último año, de posgrado de cardiopatía fetal, y esperamos que nos lo publiquen pronto. La idea de este estudio fue comparar mujeres con un diagnóstico reciente de diabetes gestacional, todas con hemoglobina glucosilada o maneras de comprobar que no tenían diabetes pregestacional, y lo que encontramos es que sí se modifica la esfericidad del ventrículo derecho, si hay alteraciones estructurales y si hay alteraciones funcionales. Y si combinamos eso con obesidad, mientras más obesa la mujer con diabetes gestacional, el feto tiene cambios más graves. Entonces esperemos luego compartirnos. Esta es la población que nosotros vemos en el hospital universitario. Sí, se nos ocurrió ver qué pasaba si analizábamos, tal vez éramos diferentes a otros lugares, la realidad es que no. Vean la edad a la que acuden las pacientes, la mayoría no son mayores de 35 años, tamizar por edad es un error tremendo, pero también encontramos que la mayoría de las pacientes eran obesas cuando hicimos el tamizaje. Eso dificulta la detección también y sabemos que va a incrementar el riesgo. ¿Tenían cardiopatías asociadas a otras patologías? Pues sí, algunas. La mayoría no tenía ningún antecedente, pero vean cómo diabetes gestacional y pregestacional sí incrementaron los riesgos. En el hospital tenemos una clínica de reumatología y embarazo y bueno, pues sí modifica riesgo de arritmia. Finalmente, vean, en la población en la que estamos, diabetes incrementa 2.6 el riesgo de cardiopatía y la enfermedad autoinmune de arritmias, a veces de restricción de crecimiento y remodelación cardíaca. Entonces, aquí podrían decir, bueno, ¿y por qué no se incrementó la obesidad? Porque no puedes comparar estadísticamente una población de obesas contra obesas. La mayoría de nuestras pacientes son obesas. Por eso, aparentemente, no incrementa tanto el riesgo. El riesgo existe, ¿sí? Volviendo a la tabla, tiempos de estudio, primer trimestre, segundo trimestre, si tienen familiares o no. Para resumir la tabla, pues solamente hay que ver a todas.
Esa es la realidad, esa es nuestra realidad, a todas, ¿sí? Esta paciente la vimos en 2019, la envían al hospital por bradicardia, ese es un clip real, vean una frecuencia cardíaca auricular muy diferente a la ventricular que está arriba de 55 latidos por minuto. Hacemos una revisión, el problema es que esta paciente llegó a la semana 26 y tenían la intención de interrumpir el embarazo por bradicardia, ¿sí? Se le encontró una vena cava superior izquierda persistente que realmente no modifica nada. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, esta paciente finalmente tuvo anticuerpos anti-ROY y anti-LA positivos, títulos muy altos, no desarrolló en sí ninguna patología autoinmune, solo sus anticuerpos. ¿Y qué ocurre con estos? Van y dañan directamente el sistema de conducción, entonces sabíamos que este bebé podía continuar, ¿sí? Ya cuando hay daño al sistema de conducción, ustedes pueden ver un bloqueo AB completo, pues realmente no, lo farmacológico solo disminuye el riesgo de lupus neonatal en otras áreas, ¿no? Pero finalmente estábamos esperando a este bebé, se gestionó y se logró conseguir un marcapaso, entonces directamente se esperó y llegó a término. Otro estudio reciente de ahí del hospital, embarazo de término, internada aparentemente por amenaza de nacimiento antes de tiempo, paciente sin estudio de primer trimestre, paciente mal fechada, estuvieron utilizando indometacina los últimos 3 días, resultó que tenía 37 semanas, el conducto arterioso estuvo restrictivo, pero lo que llama la atención en este caso, vean frecuencias cardíacas 200, 400, fue un flóter auricular, también se decidió la interrupción del embarazo en presentación pélvica y finalmente se cardiovirtió y el bebé se fue a su casa. ¿Por qué no detectamos las cardiopatías? Les decía yo, en algunos lugares del país, pues la evidencia va para que todas las detectan, la realidad es de que esto no pasa, ¿no? Primero, es un órgano tridimensional, todos son tridimensionales, es un órgano complejo, entra sangre, pasa por válvulas, sale por válvulas, está dividido, se cruzan las arterias, ¿sí? Cambia de tamaño, cuando ustedes envían a un paciente a primer trimestre, pues el corazón mide alrededor de 1 centímetro cuadrado, segundo trimestre 2 centímetros y tercer trimestre 5 centímetros. Entonces realmente es algo pequeño. En el momento en que se hace un estudio de segundo trimestre, este es el tamaño del corazón. Lo pueden comparar con una almendra, es más o menos de ese tamaño. Si a esto le quieren agregar, ya no hablemos de la obesidad de la paciente, sino de que el hígado del feto es más grande, desplaza el corazón hacia otro lado. No sé por qué no corre. Lo eleva y lo desplaza a la derecha. Y si esto fuera poco para ustedes, bueno, no sé por qué, se mueve. Entonces, realmente ese es el problema. A veces nos falta algo de paciencia. Tenemos otro problema, hay una creencia muy difundida que si yo aprendo a ver una imagen de 4 cámaras, como la primera, voy a detectar prácticamente todo. Hay quien sigue diciendo eso. Bueno, en las mejores manos, lo más que van a detectar es un 65% de cardiopatía solo con sus 4 cámaras. Pero ¿qué pasa si yo aprendo a combinar tracto de salida ventrículo izquierdo? Bueno, aumento mi detección, vean, 78% de sensibilidad, 86% de valor predictivo positivo. Le agrego o solo aprendí a hacer el tracto de salida derecho, bueno, pues más o menos números similares, ¿no? Pero ¿qué pasa si combino 4 cámaras más tractos de salida y 3 vasos tráquea? Vean, ¿sí? Llega un momento en que mi valor predictivo no subirá de 86, 87%, pero vean mi valor predictivo negativo. Podría decir que si yo veo un corazón bien, va a estar bien prácticamente. ¿Sí? Entonces, mientras más imágenes aprendamos a ver y a valorar, y mientras entendamos que se tiene que utilizar Doppler, esto mejora. Más estudios. Y bueno, aquí lo que habla este metaanálisis es ¿por qué no se detecta? ¿Por qué se detecta? Población de bajo riesgo es de la que menos detectamos. ¿Sí? ¿Por qué? A veces nos confiamos. Esa es la realidad. A veces no le dedicamos tiempo a bajo riesgo. Si utilizamos solo valoración de segundo o tercer trimestre, nuestra detección va a ser menor del 70% también. ¿Y qué pasa si yo solamente utilizo 4 cámaras? Vean, aquí sí hablan de detecciones de 30 a 60%. ¿Sí? La media 48. Una detección por cualquier método de cualquier patología de menos del 50% querrá decir que es mejor que yo saque mi moneda y la tire al aire. La moneda no falla, 50-50. ¿Sí? No pierdo el tiempo, no veo el corazón. Si solo voy a ver 4 cámaras, mejor la moneda. Entonces, no usen la moneda. Primer trimestre,
Si yo combino primero, segundo trimestre, este es un ejemplo reciente, primer trimestre, 13 semanas, ustedes pueden ver que los vasos donde debería haber una V son paralelos, es un arco órtico a la derecha detectado en primer trimestre. Ahorita sabemos que además de arco órtico a la derecha, más adelante es una duplicación de arco aórtico. Entonces, mientras más valoremos el corazón, mientras entendamos que todas tienen riesgo, entonces vamos a detectar más. ¿Cómo mejorar la detección? Ya prácticamente voy a terminar. Entender dos cosas. Hay una manera básica que es universal. Esto es tamizaje, es estándar, es reproducible, nivel de experiencia medio y un nivel tecnológico medio alto. Se basa en planos axiales, que son estos, ya muy conocidos los planos de Jagel, y me va a permitir detectar, tamizar alrededor de 88% de las cardiopatías, ¿sí? Tamizaje. Eso es lo que yo puedo hacer en consultorio, eso es lo que debo hacer en todas. La extendida, que luego de manera comercial alguien le puso avanzada, realmente en la literatura es extendida, esa población seleccionada. Paciente con más factores de riesgo, paciente en la que alguien sospechó que había cardiopatía. ¿Por qué? Porque hay complejidad, hay alta especialización, requiere más experiencia, requiere más tecnología y sobre todo es multidisciplinario. Quien dice que todo lo detecta, todo lo trata, todo lo opera al mismo tiempo, pues a lo mejor tiene muchos años o nos está mintiendo. Entonces, todos estos son casos de aquí de la región detectados y tratados, ¿sí? Esa es la intención de la extendida. Entonces, si alguien les dice, bueno, ¿hay algún método que en una población general me permita encontrar a estos bebés? Bueno, ¿qué necesito? Conocimiento anatómico, ya les dije cuáles patologías habría que repasar, evaluación secuencial y sistemática, 5 planos de Jagel. Conocimiento de las patologías más comunes, ya se las comenté también. Entonces, afortunadamente, todos tenemos el mismo modelo de corazón. Si me aprendo lo que todos tenemos, pues tendré que aprender que si algo se sale de lo estándar, tengo que buscar por otro lado, ¿no? Entonces, esta herramienta, pues es el tamizaje de las ecocardiografías. Este es un comparativo que hicimos hace unos años ahí en el hospital. Entonces, en ese momento pudimos detectar, vean, 93% de las cardiopatías congénitas críticas mediante tamizaje. Ya en el momento de diagnóstico en la extendida, bueno, también nos fue bastante bien, arriba de 90%, con una tasa de falsos positivos, vean, pues menor del 3%. Entonces, realmente es una herramienta bastante útil. Me permite estudiar y diagnosticar de manera oportuna y planear. Tengo que entender algo, habrá cardiopatías que no podamos tratar. Esto lo tiene que saber el paciente, ¿sí? Me permite planear con cardiología pediátrica porque es en manejo conjunto, planear con neonatología porque ese bebé tendrá que pasar a terapia intensiva para estabilizarse y tener un plan quirúrgico. Entonces realmente eso es lo que me permite hacer, ¿no? Y no olvidar algo. Primer trimestre también me da marcadores de cromosomopatía. Translucencia nucal aumentada, más de 3.5 milímetros, es un marcador de cromosomopatía, no solo de aneuploidía. La tricúspide anormal con regurgitación, como en ese caso, pues me va a permitir saber patología de corazón derecho generalmente. El ductus venoso, bueno, si lo encuentro reverso, no estoy hablando del índice de pulsatilidad, ya sabré que ya hay afectación cardíaca al menos funcional, ¿no? Entonces, finalmente podrían decir que en cerca de 30% de estos datos ecográficos van a encontrar o habrá riesgo de cardiopatía. Esa foto me la pasó una neonatóloga. De manera general, 30% de las cardiopatías detectables en vida fetal, defectos del septum interventricular, 15% defectos del septum atrioventricular, 15% síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, 10% patología conotruncal, la mayoría Fallot, 10% transposición de grandes arterias como está ahí y un 5% coartación de aorta. Eso representa un 85%. Ese bebé tuvo un ventrículo izquierdo hipoplásico y bueno, la fiesta que le hicieron fue porque cumplió un mes y había tenido su primera cirugía, ¿no? Requieren más cirugías. ¿Qué se nos olvida? Bueno, que hay patologías evolutivas, coartación de aorta en este estudio que no es nuevo, ustedes pueden ver un 3 vasos tráquea completamente normal, forma una V, ¿sí? Y lo que pueden ver en la gráfica es que en rojo son casos de coartación. ¿Y qué está ocurriendo? Que algunos aparentemente están bien a la semana 20, pero resulta que al nacimiento tenían coartación. ¿Por qué? Porque hay un defecto que no estoy viendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
que habían revisado como normal en su eco de segundo trimestre, vean cómo hay una línea roja paralela, ese es el arco órtico transverso, está reverso realmente por una coartación, ¿sí? Entonces, si ustedes combinan, como en esta parte del estudio, primero, segundo trimestre, van a poder detectar todavía un 17% más de las cardiopatías. Si reevalúan en tercer trimestre, le agregan otro 4%, 7%, pero tiene que quedar bien claro algo, independientemente del lugar en el que estén, de la experiencia que haya, alrededor de un 15% no se detectarán hasta el nacimiento, ¿sí? Creo que ya… Bueno, estas serán cardiomiopatías, ¿sí? Estas son evolutivas, pueden ser tan frecuentes como por diabetes, pueden ser por transfusión feto-feto. Es una paciente que enviaron del INPER que vio el doctor Gabriel Villagómez con insuficiencia cardíaca, parvovirus B19 y una no compactada. Entonces, otro problema, la paciente tiene necesidades. La doctora Acevedo hablaba de necesidades y de toda la problemática social. La paciente quiere información confiable, pero la verdad es que se han generado expectativas muy poco realistas. La paciente desea que se le asegure que todo es normal. No podemos hacer eso ni con las computadoras, ¿no? Quiere que desaparezcan sus temores. Todos queremos eso. Nada más hay que pensar en las quincenas o cosas así. Quiere garantías, pues nadie puede darnos garantías. Y el problema es que la gente cree que quien tiene el ultrasonido puede ver el futuro o puede ver más allá de lo evidente o tiene una bola de cristal, como también dijo la doctora Acevedo. El problema es si nosotros estamos contribuyendo a eso. Cada vez es más frecuente que veamos que llega la paciente con un 3D, 4D muy bonito, la verdad, y un 4 cámaras que ahí no sé por qué desapareció, normal. Esta paciente es real. Esta paciente, su ginecólogo la manda con un radiólogo a que se haga una carita. Llega, la ve el radiólogo y le dice, oiga, es que usted tiene algo en el corazón, pida valoración porque yo no sé tampoco qué es. Habla con su médico y su médico se molesta. Y bueno, ya cuando la vemos, lo que encontramos es esto, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí una aorta que está saliendo, cabalgando sobre un septum interventricular que tiene un defecto grande, y del otro lado pueden ver una pulmonar muy pequeñita con un defecto grande subarterial en la raíz de la aorta. Esa es la raíz de la aorta, debería estar cerrada, y luego esto. Entonces, ahí es donde empezamos los problemas, ¿no? Creemos que tener un aparato donde nos deja hacer una carita muy bonita es igual a diagnosticar cardiopatía o todo. Ya para terminar, puntos claves, son los defectos más frecuentes, son los menos detectados, incrementan la mortalidad y la mayoría vienen de mamás sin riesgo. ¿A quién hay que hacer? A todas, hay que revisar a todas, al menos tamizaje. Son de etiología múltiple, pueden evolucionar, pueden ser funcionales, si se puede valorar primero, segundo y de ser posible el tercero, mejor. Saber las limitaciones, saber que no todas las vamos a detectar y la paciente también tiene derecho a saberlo, ¿no? Y apegarnos a protocolos y guías. Muchas gracias.